Bienvenidos nuevamente a Futura Yo, un video podcast creado para tener conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. En este quinto episodio vamos a hablar de un tema un poco controversial, donde podemos pecar por exceso o por privación. La sensualidad es una característica inherente de todas las mujeres, sin embargo, es juzgada muchas veces por la sociedad actual. En el día de hoy vamos a reflexionar cómo nos sentimos las mujeres en diferentes escenarios de nuestras vidas para que tu futura yo pierda ese miedo a sentirse sensual y auténtica. Yo soy Kelly Leonati. Mi nombre es Mary Margaret y el día de hoy te voy a ayudar a que conectes con ese lado tuyo sensual para que lo aproveches al máximo. Y mi nombre es Andreina González y te ayudaré a entender cómo tu imagen juega un papel fundamental en todos estos temas y sobre todo en la proyección de tu seguridad. Bueno, niñas, pero comencemos por el principio. Para ustedes, ¿qué es la sensualidad? ¿Qué representa ser una persona sensual? Bueno, para mí la sensualidad es ese toque que tiene cada mujer en el que deja mostrar un poco esa picardía que lleva por dentro, esa sutileza también en sus gestos, cómo mira a los ojos a los demás, cómo le coquetea a los demás. Y a su vez, cómo aprovecha también esta sensualidad que tiene, ya sea a través de su cuerpo, porque pues dependiendo de los gestos que hagamos, de cómo nos sintamos con la ropa que llevamos a cada lugar, pues esto va a depender muchísimo en lo que proyectemos. Entonces, esa sensualidad es ese toque, ese plus que tiene la mujer de coqueteo, que la ayuda en distintos ambientes para que consiga lo que quiere. Sí, definitivamente la sensualidad es una característica inherente a lo femenino. Es precisamente ese magnetismo que creamos para poder interactuar y atraer también a otras personas, no solamente a ese sexo opuesto. Entonces es un tema en el cual muchas veces no entramos o no profundizamos del todo porque tendemos a generar ciertos temores, ciertos miedos alrededor de él, y es importante que reflexionemos alrededor de él porque definitivamente es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Completamente, y además de que, yo siento que la sensualidad también va conectada a los 5 sentidos de cada una de nosotras, entonces podemos utilizar esos 5 sentidos para sacar el máximo de esa parte sensual que tenemos nosotras, ¿cierto? Y para ustedes, ¿qué caracteriza a esa mujer sensual? Bueno, yo creo que lo que caracteriza a una mujer sensual definitivamente es su seguridad. Es saber entenderse, saber conocerse, saber también qué la hace única, cuáles son esas combinaciones que hacen parte de esa esencia clave en ella, es saber también cuáles son sus debilidades para también empezar a potencializar mucho más sus fortalezas. Exacto, es como esas características van a depender de cómo tú te conoces. O sea, esos detallitos que tú sientes que te hacen sentir un poquito más conectada también con tu sexualidad. Quizá hay veces en que exploramos la sexualidad con la otra persona y también eso nos ayuda a entender nuestra sensualidad. No siempre somos capaces de entender nuestra sensualidad y quizá a veces el otro es el que primero reconoce la sensualidad en nosotras, pero eso hace que también nosotras tomemos posesión de nuestra sensualidad y la utilicemos a nuestro favor y nos sintamos como súper cómodas, como somos, cómo nos vestimos, cuando llegamos a un lugar y queremos pues conquistar a alguien determinadamente, la sensualidad es ese toque mágico que nos va a ayudar a poder conseguir pues o nuestro objetivo o de verdad esa conquista que queremos tener, o también en distintos entornos pues quizá a veces la sensualidad juega muchísimo en el pasado también en toda esta pues no diría como manipulación sino como hacemos también que las otras personas entiendan un poco más nuestro punto de vista desde una forma un poco más coqueta, siendo un poquito más como, ay, qué lindo, no sé qué. Quizá utilizando como ese coqueteo que uno tiene y esa cosa que lleva por dentro a nuestro favor, porque ¿por qué no utilizar eso que llevamos por dentro a nuestro beneficio?
Sí, yo creo que más que utilizarla a nuestro beneficio también tiene que ver mucho con ese reconocimiento de ese magnetismo que generamos en las otras personas. Es saber también que no debemos sentirnos como apenadas por ella, porque muchas veces también, dependiendo de qué tan conservadora o no seas como mujer, es algo que a veces también tendemos a esconder un poco y tenemos que entender que hace parte, que, mejor dicho, nacemos con ella. Exacto. Y no podemos acostumbrarnos a seguir escondiendo cosas que hacen parte de nuestra esencia. Este tipo de conversaciones yo creo que hacen falta mucho en el entorno actual, porque es muy normal que a veces por temas laborales o por temas familiares o en diferentes contextos tendamos como a esconder mucho algunas partes de nosotras y que hacen que realmente otras personas empiecen a percibir qué hay más allá, qué es lo que hace que realmente quieran hablar contigo, quieran acercarse, haya un punto de vista diferente. También, naturalmente, como ahorita lo decías, tiene que ver mucho con el tema de la persuasión. Claro, porque exacto, al generar empatía, al generar una conexión, entonces es mucho más fácil poder interactuar, expresar un punto de vista y también hacer entender por qué lo que sea que estés planteando en ese momento debe hacer parte fundamental de, por ejemplo, cualquier negociación. Esto no solamente se basa a nivel laboral, sino también a nivel personal, porque constantemente en nuestras relaciones interpersonales estamos en un intercambio de ideas, estamos en un intercambio de intereses, estamos en un intercambio de diferentes aspectos que debemos empezar a entender y como a no satanizar tanto el tema de la sensualidad, porque siento que hace parte más como de ciertos estereotipos que también se han inculcado mucho en la sociedad y a veces también como que nos han codificado de tal manera que tenemos que cohibirla de cierta forma. Exacto. Yo creo que ahí también va un poco, por ejemplo, a lo laboral, el querer mostrarnos como unas mujeres serias y empoderadas. Entonces, al tener cubierta esta faceta de que soy seria, entonces pierdo un poco esa sutileza, ese coqueteo, esa como inocencia, yo no sé, como esas cosas genuinas que uno tiene como mujer que la caracterizan, que a veces nosotras mismas las opacamos como para que las otras personas que no piense que esta persona, que yo voy por otro lado, no, o sea, es sencillo a veces mostrarse seria, quizá porque es como un mecanismo de defensa. Yo creo que a mí me ha pasado muchísimo, no sé, cuando empecé mi carrera laboral y tuve como mi primer trabajo, entonces yo era como que no, me tengo que vestir así súper seria porque yo no sé cómo tengo que... Y cada quien, luego cuando yo veía a las mujeres en ese lugar, se veían tan empoderadas con sus tacones, con sus cosas, o sea, súper arregladas, pero no eran, o sea, se veían como unas mujeres bien elegantes, pero también se veían sensuales. Entonces ahí está la delgada línea en como no ser un extremo súper serias, pero tampoco ser un extremo, tampoco que vamos a querer ahí tampoco vamos por ahí, pero sí encontrar ese equilibrio y poder encontrar qué es lo que nos hace sentir sensuales y qué es lo que también hace que conectemos con las otras personas a través de estos pequeños detallitos como de coqueteo que nos hacen únicas como personas. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video para que entiendas cómo puedes resaltar la sensualidad a tu favor en distintos entornos. Yo creo que como mujeres está en nuestra naturaleza también ser sensuales. Ya está en cada mujer si quiere de pronto desarrollarlo un poco más o de pronto abstenerse un poco de su sensualidad. Pero hace parte de nuestra naturaleza y no tenemos por qué esconderlo o temer a sacarlo fuera, porque en realidad es algo que le podemos sacar provecho y como dices tú, lo podemos utilizar tanto en nuestra área laboral o si queremos salir con otra persona y pues poder conquistarlo, lo que sea, pero es algo que viene natural en nosotras y podemos aprovecharlo de distintas formas. Y como decía anteriormente, pues esto también conlleva los 5 sentidos. Tú puedes ser sensual a través de tus olores, si tienes un perfume que te gusta muchísimo y que tú sientes que atrae a las otras personas, pues utilizar ese perfume o la manera en la que tú te mueves, que genera seguridad,
o de pronto la manera en la que tú hablas también, el tono de voz que utilizas, dependiendo también con quién te estés, a quién te estés dirigiendo. Si estás dirigiéndote a, yo qué sé, a una mujer o un hombre, pues la manera en la que tú quieres utilizar tu voz. Y todas estas cosas afectan e influyen muchísimo en la manera en la que los demás te ven a ti. Y pues la sensualidad en realidad consiste también en esa reacción que tú tienes de los demás. Y yo creo que ese es el objetivo también que nosotras queremos al sacar fuera pues esa sensualidad que llevamos dentro, ¿no? El conseguir algo y de pronto conseguir precisamente esa atención por parte de los demás. Bueno, entonces, pues como les iba diciendo, pues es normal querer utilizar esa sensualidad cuando tú estás de pronto intentando seducir a un hombre o seducir incluso a tu novio, pero ¿tú qué haces también con esa sensualidad en otros aspectos de tu vida o en otros entornos? ¿Cómo la utilizas? ¿Cómo la manejan ustedes, por ejemplo? Bueno, eso es un tema es más complejo de lo que parece. O sea, yo creo que como mujeres tenemos un rol en la sociedad en el que cada vez, claro, hemos hecho yo creo que un gran trabajo, y eso debe decirse, en despojarnos un poquito también como de esos estereotipos, de esos paradigmas que nos han pesado tanto, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero también hay que reconocer que sobre todo cuando una mujer asume un rol de liderazgo, masculiniza un poco su imagen, y eso de cierta forma es algo que también debemos, o es algo sobre lo que debemos reflexionar, ¿saben? O sea, cómo muchas veces adaptamos nuestra imagen, adaptamos la forma en la que nos proyectamos y que nos vestimos. Y nos vestimos para ganar credibilidad en un entorno que espera que nos comportemos de cierta manera. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar sobre este tema? Porque debemos empezar a reconocer también cómo, como mujeres, podemos asumir roles sin necesidad de parecernos a alguien más, o sin necesidad de enfrentarnos como a asumir ciertas maneras de comportamiento solamente porque digamos que así nos lo han dicho. Ahora, que hay que entender también que debemos adaptarnos a ciertos contextos y que la sensualidad poco tiene que ver con la vulgaridad. Y eso es algo que también debemos saber y debemos reconocer. Entonces, es manejar la sensualidad de una forma muy sutil, pero también entender, cada vez que asumimos también ese rol de liderazgo, cómo podemos lograr ese balance bastante sano también con nosotras mismas, y que nos permite actuar de una forma un poco más genuina y entender que no está mal, que hace parte también de esa esencia femenina. Exacto, y es que también va a depender muchísimo, o sea, ahorita siento que tú estabas hablando un poco más hacia lo laboral y cómo nos proyectamos en lo laboral, pero luego ya vienen las distintas esferas en las que quizá a veces sentimos que tenemos un poco más de libertad en explorar nuestra sensualidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo creo que quizá bailar nos ayuda a entrar en ese estado de sensualidad. Totalmente. Porque ahí estamos como apropiándonos de nuestro cuerpo y estamos sintiendo la música. Entonces es algo que nos ayuda un poco más a vibrar en esa energía de sensualidad. Pero entonces la pregunta es acá, ¿qué estamos haciendo para conectarnos con esa sensualidad que cada una lleva por dentro? Entonces, para poder manifestarla en las distintas esferas de nuestra vida. Entonces, quizás si para mí, por ejemplo, es bailar, para ti de pronto puede ser hacer ejercicio, hacer kickboxing, y eso te hace sentir súper ruda y eso te hace explotar algo diferente. Entonces, intenta identificar cuáles son esas cosas que te generan esa sensualidad, y también como que probar. Todo esto también es ensayo y error. De acuerdo. Porque uno no sabe de cuando es chiquito como que qué es lo que es. Ahora soy sensual, porque no, o sea, uno va explorándolo con el tiempo. Pero es estar abiertos. Me acuerdo una vez en una clase de danza árabe que nos decían como que no, pues obviamente los movimientos van soltando ciertas partes de tu cuerpo y te van haciendo sentir mucho más sensual. Por ejemplo, los movimientos de cadera van ayudando a soltar quizás ciertas trabas que tengamos en nuestro cuerpo,
pero es que hay que practicarlo y hay que intentar identificar cuáles son esos lugares de nuestro cuerpo que también nos hacen sentir súper sensuales. Yo no sé, hay mujeres que pues los hombros son súper sensuales y se ven súper elegantes y sensuales al mismo tiempo. Entonces, identificar cuáles son estas partes de nosotras que nos hacen sentir lo máximo y pues obviamente vestirnos también resaltando este tipo de detalles. Claro, y es que también yo creo que hay que saber el cuándo, dónde y cómo utilizar tu sensualidad y también en qué nivel, porque claro, no vas a utilizar el mismo nivel de sensualidad delante de una persona a la que quieres conquistar delante de tu jefe, por ejemplo, en el área laboral. Entonces, claro que tenemos que tener pues cierto equilibrio en esa área, saber dónde utilizarla y cómo, para poder sacarle el mayor provecho. También toca revisar mucho el tema de cómo muchas veces nos cohibimos de mostrar esta parte nuestra cuando detectamos que otra mujer tal vez se siente insegura o amenazada ante nosotras. Exacto. Entonces, es importante que hablemos también sobre este aspecto chiquitico que pocas veces entramos como a revisar. Es normal, esto puede pasar y muchas veces nosotras hemos estado en cualquiera de los dos bandos, ¿no? Pero cuando hablamos de esto y naturalizamos más estos temas, yo siento que también, de alguna manera como mujeres, aprendemos a reconocer también las fortalezas de las otras personas o de las otras mujeres, y también es un llamado a que nosotras conozcamos qué es también lo que nos hace a nosotras atractivas, que puede que coincida o no contigo, con Kelly, con otras personas. Entonces, este tema también es importante revisarlo para que nosotras también seamos conscientes de qué tenemos, con qué podemos jugar, con qué podemos sentirnos tranquilas, pero no para compararnos, sino para cada vez ganar mucha más confianza y sentirnos mucho más tranquilas y evitar el sentirnos amenazadas también de otras mujeres. Cada vez que vean una mujer que se mueve en su máximo esplendor, que tiene esa capacidad de interactuar con otras personas, reconózcanlo y admírenlo, pero no lo vean como algo negativo. Más bien reconozcan qué es también lo que te hace tal vez sentir incómoda a ti y en qué te está sirviendo de espejo y qué es lo que debes revisar. Esto también nos ayuda a tener una relación mucho más sana con lo femenino, a tener un apoyo muy diferente entre nosotras mismas. Y creo que es algo súper bonito en lo cual todas debemos empezar a entrar y a revisar de una forma diferente. Sí, claro, la cuestión es conocernos para saber cómo utilizar nuestras cualidades, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo aquí es también relacionado con que cada quien tiene sus propias cualidades y hay que saber apreciarlas, porque esa persona a la que tú de pronto estás, o con la que estás observando y de pronto te hace sentir insegura, no tiene las mismas cualidades que tienes tú. Entonces es saber reconocer que cada quien tiene sus propias cualidades y no tenemos por qué sentirnos amenazadas por las cualidades de las otras personas. Pero bueno, ¿debemos sentirnos entonces apenados o no por sentirnos atractivas ante otras personas? ¿Ustedes qué piensan? No, para nada. O sea, yo siento que uno pasa por este grado de madurez en el que a veces te hace sentir incómodo. Yo me acuerdo que en Venezuela en un principio, no sé, cuando yo tenía alrededor de 18 años, no sé, por ejemplo, uno usaba un descote y como que uno se ponía el descote pues como que, ¡ay, qué miedito! Pero luego con el tiempo ganas seguridad y sentirte apenado yo creo que forma parte de un proceso de reconocimiento, de reconocer tu cuerpo y cómo te ves hacia los demás, porque nos puede pasar, o sea, nos va a pasar con cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, es algo normal, pero hay que interiorizarlo para poder enfrentarlo y decir, es que en la vida, mira, van a haber tantas situaciones que te van a poner en distintas circunstancias, que tú tienes que empoderarte tanto de lo que eres y de lo que proyectas. Y si la sensualidad te va a ayudar a llegar un poquito más lejos, pues gánate eso que es tuyo. Sí, no tenemos que sentirnos apenadas de ser atractivas, de ser sensuales.
es normal. Y vuelvo y les hablo mucho, por ejemplo, del ámbito laboral, porque también nos hemos enfrentado como mujeres, y yo sé que muchas de ustedes que nos están viendo van a entender de lo que les hablo, que muchas veces en el mundo laboral es casi que injusto o casi que no se permite que una mujer, además de bonita, sea inteligente. Entonces, si una mujer es medianamente bonita, arreglada, sensual, atractiva, entonces resulta que seguramente todo su recorrido profesional se debe a que usó determinadas artimañas para llegar hasta donde llegó. Y no, siempre es así. Claro que hay casos que pues, se dan de esta manera, y de eso también pues, se ha hablado mucho. Pero también es importante reconocer y respetar ese lado femenino, y también es importante reconocer y darnos ese mérito propio frente a nuestras fortalezas. Muchas veces como mujeres, y se los digo porque muchas veces a mí me pasó también, como que tuve que retraerme un poco, o sentí que debía retraerme un poco, porque luego iban a decir que si me iba muy arreglada o si me vestía de determinada manera para determinada reunión, entonces iba a llamar mucho la atención, y resulta que, no sé, mis intervenciones o la forma en la que iba a llamar la atención no se iba a deber pues a esos aportes que yo tenía que dar, sino a por cómo me estaba viendo o cómo lucía. Cuando yo entendí que la imagen que tú proyectas tiene que venir muy bien acompañada y debe resaltar eso, debe ser casi que un accesorio, un marco frente a todo lo que tú has construido también de manera intelectual, de manera también interna, es cuando entonces tú empiezas a apropiarte un poquito más de tus procesos, y también entiendes y empiezas a reconocer que muchas veces no es que seamos buenas con los hombres o no, es que somos a veces buenas con las personas, sean hombres o mujeres. Y también es bueno reconocer esas cualidades que hacen que generemos ese magnetismo, que generemos cierta atracción en las personas, y no tenemos que sentirnos apenadas por eso. Tenemos es que apropiarnos de eso, y no por eso sentirnos inseguras, y nosotras mismas no permitirnos poner en tela de juicio todo eso que hemos construido también a nivel intelectual, a nivel profesional, y que tanto nos ha costado. Para ustedes, o cómo ustedes creen que influye nuestra imagen con nuestra sensualidad. Sí, pues justo lo acabamos de mencionar. Y es identificar a los escenarios a los que vamos a ir, también para entender qué tipo de ropa usar, cómo vernos, cómo maquillarnos, obviamente conectándote con lo que te hace sentir a ti bien, qué tipo de prendas te hacen sentir a ti un poquito más elegante o un poquito más sensual. Entonces, cuando identificamos todo esto, ya es un poquito más fácil estar bien vestida para cada escenario. Yo siento que sí, totalmente puede tender a ser o un poquito vulgar a veces o sensual. Tenemos que, lo que decíamos ahorita es que esa delgada línea en qué nos ponemos para ver qué intentamos proyectar. Pero en eso, mi amiga Andreina es la experta. No, bueno, el tema de la imagen es importante. Lo primero que debes saber cada vez que pienses en tu imagen es qué quieres comunicar. Cuando tú estás claro en cuál es el mensaje que quieres dar, entonces vas a saber proyectar esa imagen, vas a saber escoger bien como tus atuendos, tus accesorios, tu perfume, todo. Porque se vuelve, como lo han escuchado seguramente en muchas ocasiones, tu carta de presentación. Solo tenemos una oportunidad para generar una muy buena primera impresión. Exacto. Entonces tenemos que aprovechar eso como una herramienta clave para saber qué es lo que queremos hacer con todo eso que hemos preparado y construido en nosotras mismas. Si nos hemos esforzado tanto, también debemos entender que hace parte de un marketing profesional y personal que debemos entender muy bien para ponerlo a jugar a nuestro favor. Entonces, la imagen es un tema que, así como en las compañías, así como en las grandes corporaciones, así como con los grandes productos exitosos, también debemos manejarlo a nuestro favor, porque nos puede ayudar a llegar mucho más lejos, nos puede ayudar a catalizar muchísimo los resultados que queremos lograr. Y seguramente, bueno, esto tiene
tanto de largo como de ancho. Seguramente podremos tener la oportunidad de hablar a profundidad sobre este tema en otro episodio, pero lo importante es que primero, cuando te paras frente al espejo, esa mañana que vayas a salir a lo que sea que vayas a hacer en ese momento, sepas y te preguntes qué es lo que quiero comunicar hoy, qué es lo que quiero hacer hoy con todo lo que he construido. Y además de eso, claro, el cómo nos queremos sentir también es una pregunta que pocas veces nos hacemos, y qué bueno que la saques a colación. Entonces, empezar a jugar con eso, porque cuando lo hacemos de esa forma tan consciente, dejamos de ver nuestra imagen y nuestra proyección como algo tan al azar, y eso también es lo que hace que de alguna manera evitemos sentirnos tan inseguras en determinados escenarios. Incómodas. Porque cuando nos sentimos inseguros, cuando sabemos que tal vez hemos fallado en algo, entonces empezamos a revisar como no me veo tan bien o lo que sea. Primero hay que saber apropiarse de lo que uno es y cómo se siente. Eso es lo primero. Y segundo, también entonces empezar a revisar y hacer un ejercicio más consciente de no escoger lo primero que se nos atravesó en el armario, sino empezar a saber bien cómo podemos darle contexto a eso que queremos proyectar en ese día en particular. Y yo creo que también la manera de vestirnos y la manera en la que nosotros actuamos es siempre también una manera de expresarnos, ¿cierto? Como tú te vistes, también tú estás expresando algo. Y quiero recalcar que la manera en la que tú te estás vistiendo también tiene que generar seguridad en ti misma, y tú te tienes que sentir bien. La manera en la que tú te vistes no es para hacer sentir bien a los demás, sino para tú sentirte bien como te estás vistiendo, cómo estás actuando, para dónde vas, lo que sea. Eso es lo más importante. Y pues un ejemplo que quería traer siempre aquí a este tema, antes también de cerrar, es, por ejemplo, Chiqui siempre me está diciendo, Kelly, pero usa escote, Kelly, pero usa escote, Kelly, pero usa escote. Y pues yo soy una persona que no me siento muy cómoda utilizando escote, y no porque no me guste pues lo que soy yo, mi cuerpo, mi figura, nada, sino porque sencillamente no me siento cómoda utilizando escote. Y yo tengo una tía que le encantan los escotes, y hasta más, si es más abajo, mejor. Y siempre me dice, el que no muestra, no vende. Pero yo siento que en realidad uno puede verse bien sin necesidad de estar mostrando pues todo o mostrando algo. Entonces cada quien se tiene que sentir bien con lo que está vistiendo. Por lo tanto, pues así, a Chiqui le gusta de pronto mostrar más o tener escote, y a mí me gusta estar más tapada, y tú te puedes ver bien de ambas formas, ¿no? Después de que tú te sientas segura y te sientas cómoda con lo que estás sintiendo, y tú generes esa seguridad y puedas generar también esa reacción en los demás, porque tú pues ese es lo que estás reflejando, entonces pues no pasa nada y utiliza lo que tú quieras. De acuerdo, aunque yo tengo un punto de pronto en el que tal vez no coincido tanto, y es el tema de que definitivamente la imagen o lo que llevamos puesto, cómo nos arreglamos, cómo nos proyectamos, claro, funciona inicialmente para nosotras mismas, y somos nosotras quienes debemos sentirnos cómodas. Pero también hay que entender que tu imagen y la forma en la que lo manejas también habla del respeto que tienes hacia los demás. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un encuentro social, si tú te vistes de acuerdo con la etiqueta o de acuerdo con el contexto, le demuestras a la persona con la que te vas a encontrar, oye, me venía a ver contigo y por eso vengo en mi máximo esplendor, vengo a hablar contigo, pero estando a la altura de la situación. Entonces también es importante entender eso, porque esto nos va a ayudar también a tener mejores relaciones y conexiones con las personas, porque genera de alguna manera empatía. Le habla al otro de qué tanto estamos valorando ese encuentro, de qué tanto estamos valorando el crear nexos o vínculos de diferentes naturalezas. Entonces también es importante entender el tema de la imagen en ese sentido. Y que no se malinterprete. Exactamente. Porque ahí viene el punto en el que, dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo de la ropa en la que usemos, cómo nos movamos o cómo también nos sintamos en el entorno,
puede que se malinterprete y a veces no es a tu favor. Exacto. Entonces, ese detallito es súper importante entenderlo justo cuando estamos eligiendo en el armario nuestra ropa y también cómo nos sentimos. Quizá a veces yo siento que un ritual muy bonito también es cuando nos estamos maquillando y cuando nos estamos mirando al espejo, y es una forma de decirte a ti misma, oye, qué bella eres, me encanta como eres. Y hoy me siento, decirle al espejo cómo te quieres sentir. Si hoy te quieres sentir sensual, hoy me siento sensual, hoy me siento atrevida, hoy me siento espectacular, linda, lo que quieras decirte, pero siempre intentando tener afirmaciones positivas hacia ti mismo, porque esto también va a generar un contexto en tu mente un poco más de armonía con lo que tú eres y a su vez con lo que proyectas. Entonces, ese diálogo interno que tenemos entre nosotras mismas va a hacer que nuestra futura yo se sienta sensual por cómo nosotros nos lo decimos, y a su vez eso se va a reflejar en nuestro entorno. Claro. Y André, o sea, yo estoy de acuerdo contigo también en lo que dijiste, pero también a lo que yo me refiero es, digamos, yo con la personalidad que yo tengo, que de pronto soy un poco más recatada, incluso en diferentes escenarios, como tú estabas mencionando ahorita, yo puedo tener, ponte tú, si voy a una boda, pues mi vestido va a ser también recatado, o puede ser, y tú te puedes ver elegante de ambas formas, puede ser elegante siendo un poco más recatada porque es tu personalidad, o puede ser un poco más atrevida porque es tu personalidad, y ambas están bien. Y obviamente estoy de acuerdo en que dependiendo de cada ocasión tú tienes que saber utilizar qué prendas, y eso va a hablar muchísimo de ti y saber utilizarlas, pero sí depende de la personalidad de la persona, cómo te vistas, y que también Claramente. te sentir bien contigo mismo. Además que no podemos olvidarnos que la sensualidad también es súper subjetiva. Es decir, no lo que hablábamos anteriormente, no podemos asociar la sensualidad o confundirlo con un tema de vulgaridad, pues, y esto es clave también que entendamos, porque la sensualidad, una mujer sensual puede ser para, no sé, cualquier otra persona, verla leer un libro con una cola de caballo y muy bien sentada, no sé, disfrutando de lo que sea que esté haciendo. Una mujer sensual puede ser una mujer sin maquillaje, mostrándose tal cual es. Una mujer sensual puede ser lo que queramos. Lo importante es cómo lo estamos proyectando y qué tan conscientes somos de este proceso. Hay un tema fundamental y tú lo acabas de mencionar, Kelly, y qué bonito también que hablemos de eso, y es saber identificar nuestra esencia ante la forma en la que queremos proyectar nuestra imagen. No podemos fingir ser otras personas, porque cuando fingimos, eso también se nota. Entonces debemos saber muy bien qué es lo que somos, qué es lo que queremos. Y si soy una persona un poco más conservadora, en lo cual yo coincido un poco más contigo, pues también tenemos que aprovecharnos de eso y empoderarnos de eso, y saber que el ser conservadora no implica que no pueda ser sensual o atractiva. Puede serlo de una forma diferente. Si eres una persona en la que de pronto también te gusta proyectarte diferente, sabes y te gusta resaltar algunos aspectos de tu cuerpo a través de la forma en la que te vistes, también apropiate de eso. No importa si somos más recatadas o un poco más atrevidas, no se trata de eso. Se trata de que como mujeres aprendamos a querernos, aprendamos a disfrutarnos y entendamos también cómo podemos jugar todos los días con esa imagen para reforzar ese mensaje, que sea cual sea, siempre va a estar bien. Lo importante es que nos sintamos bien y que podamos llevarlo de la manera apropiada para que no sea malinterpretado. Y saber utilizar también tus atributos. Cada quien tiene sus propios atributos, ¿cierto? Sí, así es. Yo creo que aquí termina el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, o vayan a suscribirse también a Spotify, que nos pueden escuchar también desde ahí. Y obviamente ir a Instagram y seguirnos desde ahí también. Hasta la próxima.